Hola chicos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de poder saludarles, les extraño mucho. Yo sé que muchos de ustedes ya deben estar aburriditos de estar en casa, pero tenemos que cuidarnos, ¿ok? Me gusta mucho poder estar aquí con ustedes hoy día y compartir algo más de la palabra de Dios. Así que vamos a empezar orando, ¿ya? Padre amado, Señor, queremos darte gracias por este día, por todo lo que tú nos das, Señor, y nos permites hacer, por cuidarnos y por mantenernos sanos y salvos, Señor. Bendice a cada niño, cada hogar esta mañana y ayúdanos a aprender más de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Ahora vamos a ver una parte especial de la Biblia que sigue a lo que nos estaba enseñando Carol. ¿Se acuerdan que nos enseñó Carol la anterior semana? De la creación, ¿verdad? ¿Qué cosas creó Dios? A ver, creó los animales, las plantas, cielo, la tierra, las personas, muy bien. Creó Dios todas esas cosas, ¿no? Creó también las frutas, las verduras, aunque no nos gusten mucho, ¿no? Las verduras también las creó Dios. Bien, yo tengo aquí unas verduras, unas frutas diré, y ustedes me van a dar sus nombres. Para los pequeñitos, un punto por cada nombre que sepan bien. Y para los más grandes, un punto si saben en inglés y en español. ¿Cómo se llama este? Fácil, ¿no? Sí, plátano, banana. ¿Este? Ajá. También tenemos en otro color. A ver, este un poquito más difícil. Mandarina, no es naranja. ¿Qué es esto? Es una palta. Crece en un árbol grande. Rica, ¿no? La frutilla. Bueno, toda esta fruta también la creó Dios y estaba en el huerto del Edén para que Adán y Eva pudieran comer de toda esa fruta. Pero Dios les había puesto una regla muy importante. Había un árbol en el medio del huerto del cual no podían comer. ¿Cómo se llamaba ese árbol? ¿De qué era? De la ciencia del bien y del mal. Y había una regla para no comerla porque había una consecuencia si comían. ¿Qué iba a pasar? Se iban a morir. Nuestros papás también nos ponen reglas para cuidarnos y para protegernos, ¿no ve? Como por ejemplo, no metas tus dedos en el tomacorriente o en el enchufe. ¿Qué pasa si metemos? Nos pasa corriente. No juegues con fuego. ¿Qué pasa? Te quemas. Lávate los dientes. Si no nos lavamos, picaduras, caries y nos duelen, ¿ve? Entonces todas estas reglas también están dadas por Dios para protegernos. Y esta regla era para proteger a Adán y Eva. Porque cuando ellos, si desobedecían esta regla, iban a morir. Entonces, un día Eva estaba caminando en el huerto y viene la serpiente. Y la serpiente en realidad era el diablo. Y le dice, Eva. Y Eva le mira y le dice, Eva, dice Dios que no pueden comer entonces de ningún fruto del huerto. Y eso era mentira, ¿no? Porque ellos sí podían comer, tenían un montón de fruta. Pero Eva le dice, no, en realidad Dios no nos dijo que no comamos, solamente de un árbol que no lo podemos ni tocar. Dios en realidad había dicho que no podían comer del árbol, ¿no? Pero Eva le dice eso. Y la serpiente le dice, no, mentira. Lo que pasa es que cuando ustedes coman de ese árbol van a ser como Dios. Van a conocer todo y van a saber todo y Dios no quiere eso. La serpiente le estaba engañando a Eva. Pero Eva le cree y come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, ¡qué rico! Y le llama a Adán, le dice, ven. Y le da a comer también el fruto del árbol. Entonces comen los dos. ¿Y qué pasó en ese momento? Lo que pasó fue que se murieron. Tuvieron una muerte espiritual. Quiere decir que en su vida entró algo mucho más grave que dejar de respirar. Entró el pecado porque desobedecieron a Dios. La desobediencia a Dios se llama pecado. Y eso hace que nosotros nos separemos de Dios.
Y eso es algo muy doloroso, muy, muy doloroso. Porque es como separarte de tu papá y de tu mamá. Que no los puedas volver a ver. Eso a nadie le gustaría, ¿verdad? Sí, yo sé que a nadie. Entonces dice la Biblia que después de que sucedió eso, ellos agarraron unas hojas así bien grandes de higuera, que son de este tamaño, y se hicieron ropa, porque supieron que estaban desnudos, se avergonzaron de lo que habían hecho. Entonces viene Dios y empieza a caminar por el huerto y les llama. Y les voy a leer esa parte ya de la historia para que escuchen. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios sabía lo que había pasado. Dios sabía que Adán y Eva habían desobedecido a su orden. Pero le pregunta y le dice: ¿has hecho esto? ¿Por qué? Porque él estaba tan dolido como un padre cuando tú le desobedeces. Cuando tus papás te dicen no hagas, ¿no ve? Y tú haces, a ellos también les duele. Igual a Dios, cuando nosotros le desobedecemos, le duele que no le obedezcamos, porque Él está tratando de cuidarnos. Entonces Adán le dice: sí, he desobedecido porque Eva me ha dado de comer. Y Eva le dice: sí, pero la serpiente me ha dado de comer. A veces nosotros también tratamos de excusarnos y decir: pero esto, pero lo otro. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, la desobediencia y la responsabilidad de ese acto es únicamente nuestra. Nosotros tenemos que entender que a través de lo que hizo Adán, toda la raza humana, todos fuimos desobedientes, porque él era como nuestro representante. Entonces dice la Biblia en Génesis 3 que Dios tuvo que sacarlos del huerto del Edén. Y no solamente eso, sino que tuvo que sacrificar un animalito para que la sangre de ese animalito cubriera el pecado que habían cometido Adán y Eva. La Biblia dice que este sacrificio, la sangre del pecado, la sangre de este animalito cubrió el pecado que habían cometido Adán y Eva. Y esto es lo que hace la sangre. A través de toda la Biblia vemos cómo un sacrificio de sangre cubre el pecado que comete el hombre. Por eso Dios tuvo que mandar un sacrificio igual de sangre para cubrir todos los pecados de toda la humanidad. Pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, ¿qué sucedió con Adán y Eva? Tuvieron que irse del huerto y tuvieron que separarse de Dios. Y eso ha debido ser muy doloroso, ¿no? Vivir en un lugar muy hermoso y después tener que irte y de conocer a la persona que amas y después irse, ¿no? Pero Dios prometió algo. Está en Génesis 3:15 y quiero que lo leas después con tu papá y tu mamá, porque es la promesa de salvación. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la promesa de Dios, de que iba a enviar una salvación al hombre. Iba a enviar a alguien que nazca de la misma simiente del hombre, de Adán y Eva, para que pueda salvar a toda la humanidad, para que también sea un representante. Esa persona iba a nacer de Adán y Eva, iba a ser un ser humano, pero también iba a ser hijo de Dios, y por eso él podía cerrar ese espacio que se había creado entre Dios y el hombre con el pecado. Vamos a recordar, había un huerto y una regla: no comerás de este árbol porque si no morirás. Adán y Eva cometieron pecado, desobedecieron a Dios y se separaron de Dios, tuvieron que alejarse. El pecado estaba en medio de ellos, pero Dios prometió que mandaría a su Hijo para que esa separación ya no exista y podamos volver con Dios. Esa es la promesa que tenemos en Génesis y yo quiero que tú recuerdes eso, ¿ok? Voy a dejar en los comentarios un rompecabezas para que armes con tu mamá y tu papá y lo coloreen, ¿ya? Y hagan la competencia de qué tan rápido puede armar cada uno. Espero que recuerdes mucho que esta promesa está acá en la Biblia
y que desde antes de la fundación del tiempo, desde el Génesis, desde el principio de la Biblia, Dios tenía un plan para salvarnos de nuestro pecado. Ese plan era Cristo. ¿Ok? Vamos a orar. Amado Dios, gracias por enseñarnos de tu palabra, gracias por darnos una opción para la salvación, Señor. Y te pido que tú puedas proteger, Señor, y seguir cuidando a todos los niños de la iglesia, de toda Bolivia, Señor. Que tú los protejas y los cuides. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. No se olviden ver el próximo domingo qué pasó con Adán y Eva. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao.